Unos años después de que mi padre falleció, él falleció en el año 2008 de un infarto, o sea que fue repentino. Yo andaba caminando, no recuerdo dónde, y hubo una persona que se me acercó de la nada. Yo nunca la había visto, pero cuando se me acercó, me dijo, por casualidad tú eres hijo del doctor Guillén. Y yo le dije, sí, ¿usted me conoce? Le pregunté. Y me dijo, realmente no. Pero cuando yo te vi algunos ademanes, vi algunos gestos que me los recordaron a él. Y eso me pareció muy interesante, porque cuando mi papá murió, yo realmente, creo que lo he dicho otras veces, yo no lloré cuando él murió ese mismo día. No lloré porque yo sentía una gran satisfacción en mi corazón, porque semanas antes yo había tenido muchas conversaciones con él donde yo le decía que yo lo amaba, donde le daba las gracias por todo lo que él había hecho. En una ocasión, años, mucho antes, mientras yo vivía en Estados Unidos, yo recuerdo que yo hice un viaje específicamente y mandamos a hacer 2 placas, una para mi mamá y una para mi papá. Y le dimos una placa a mi mamá y una a mi papá. Básicamente era una placa de agradecimiento por todo lo que ellos habían hecho. ¿Cuántos saben que uno aprecia mejor a sus padres cuando tiene hijos? Yo no sé si eso le pasa a usted, pero a mí me pasó a mí. En el momento en que yo comencé a tener hijos, y más hijos, y más hijos, y yo comencé a ver todo lo que uno como papá debe y quiere invertirse en los hijos, entonces tú comienzas a reflexionar en todos los sacrificios que tuvieron que hacer tus padres por ti. Y yo me alegré mucho cuando esa persona se acercó y estaba reflexionando en eso casi ahora mismo. Y es que cuando una persona dura tanto tiempo cercana a otra, a usted se le pega algo de esa persona. Por eso es que en la Biblia, la palabra de Dios dice, andarán 2 juntos si no están de acuerdo. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema el poder de la proximidad. El poder de la proximidad. Y quiero leer 3 versos. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 3 versos. Juan, capítulo 17, y vamos a leer los primeros 3 versos. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después de decir todas esas cosas, ¿cuáles cosas? En este momento, Jesús había tenido una larga conversación con sus discípulos. Probablemente desde el capítulo 13 de Juan al 17, esa conversación se llevó a cabo en el aposento alto el día de la última cena que él tuvo con ellos. Y después de haberle dicho tantas cosas, hablarle del Espíritu Santo, hablarle y decirle, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando uno de ellos le dijo, Señor, queremos ir al Padre, pero no sabemos el camino. Y Jesús le dijo, pero yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Jesús le dijo a ellos y a nosotros, yo soy el camino, es que Jesús es el marco de referencia bajo el cual nosotros debemos vivir y compararnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues él habló de todas estas cosas. Habló de que vendría un regalo que el Padre le iba a dar, y estaba hablando de la persona del Espíritu Santo. Y luego, en el recuento que hace Juan, en el capítulo 17, en los primeros 3 versos, dice lo siguiente: después de decir todas estas cosas,
Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna, y la manera de tener vida eterna, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La única forma de uno alcanzar la vida eterna es conociendo al único verdadero Dios, al Padre, y conociendo a Jesucristo, que es su Hijo. Hoy vamos a continuar con la serie Humildad versus Orgullo. Y en el día de hoy, como dije anteriormente, el tema es el poder de la proximidad. El domingo, el último domingo que yo estuve aquí arriba, hablamos de 7 pasos que Jesús dio hacia abajo, basado en Filipenses capítulo 2. La palabra, el pasaje empieza diciendo: hagan como hizo Jesús, que no tomó ser hijo de Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose ser humano. Y luego el pasaje comienza a describir 7 pasos que Jesús dio cada vez más abajo. Luego dice que por esa razón Dios lo exaltó. Nosotros nos humillamos y Dios nos exalta. Y luego, como consecuencia de nosotros hacer lo mismo, o sea, de humillarnos en todo momento, porque la palabra de Dios dice que aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Luego que Jesús hizo eso, lo hizo para que nosotros, todos nosotros, pudiéramos encontrar una relación con el Padre haciendo 3 cosas. Primero, obediencia a todo lo que Dios dice. Segundo, como dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes, Dios trabaja en cada uno de nosotros cuando nosotros lo obedecemos, cuando nosotros nos humillamos y nos da el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Y termina diciendo: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos, y lleven una vida limpia e inocente, como corresponden a los hijos de Dios, y brillen como luces. Al final, lo que Dios quiere es que tú, donde quiera que tú estés, en tu casa, en el colegio, en el trabajo, en tu negocio, en la calle, lo que Dios quiere que tú hagas es que tú brilles, que tú seas luz. Y eso no es que usted va a comprar una lámpara y la va a encender. Cuando habla de brillar espiritualmente, y yo brillo, tú brillas espiritualmente, cuando nosotros obedecemos a Dios, dejando que Él trabaje en nosotros, poniendo el deseo y dándonos la capacidad de hacer lo que a Él le agrada. Entonces Dios en ese momento va a brillar a través de nosotros. La gente va a encontrar algo diferente en ti. La gente va a ver que tu comportamiento es completamente diferente a lo normal. Mucha gente piensa que la humildad es como un pensamiento, o que la humildad yo la muestro cuando yo estoy orando a Dios y escojo palabras muy específicas. Pero la única humildad que es verdadera no tiene nada que ver con cómo yo trato de presentarme
delante de Dios cuando estoy orando. La verdadera humildad se muestra con nuestra conducta diaria ante las insignificancias de la vida. Cosas tan insignificantes como cuando usted está en la mesa y le dicen, sírvanse, y usted deja que otros se sirvan primero. Cosas tan insignificantes como bajar del cuarto piso en un edificio que no tiene escalera para buscarle algo a tu esposa que se le olvidó en el carro. Es en el trato con nuestros semejantes que nosotros podemos ver una radiografía del corazón y ver qué tan humilde ese corazón ha llegado a ser. Y eso se mide en cómo yo trato a mis semejantes, empezando por mi casa. Uno de los actos de humillación que más me han ministrado a mí, yo lo he visto en mi propia esposa. Si usted no conoce a mi esposa, usted sabe que ella es una mujer que tiene mucho carácter. De hecho, haciendo un paréntesis, una vez yo fui con Idelka a una reunión que me invitaron. Me invitó una amiga periodista, María Elena Núñez, y me invitó a una reunión, ni recuerdo por qué era la reunión. Pero en esa reunión habían otros periodistas famosos. Y ellas habían invitado a una mujer que era, yo diría, como adivina, porque la trajeron como un regalo para pararse delante de cada gente y decirle una palabra. Y yo recuerdo que ella iba fluyendo con la gente, ta, 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 ta. Y cuando se paró delante de Idelka, ella se le atrabancó la garganta y dijo, a esta mujer le pesan los ruedos de sus pantalones. Y yo les comento esto porque cuando una mujer, no un ser humano, específicamente una mujer, tiene el carácter formado por sufrimientos y por golpes que le ha dado la vida, es muy difícil que una mujer así, cuando se casa y está en el hogar, se someta. Y solamente porque Dios existe, yo creo que tengo la mujer que tengo ahora. Sigue siendo de carácter, pero es una mujer que constantemente se está humillando todos los días, diario, todos los días. El camino hacia arriba es hacia abajo. Recuerden eso, el camino hacia arriba es hacia abajo. Jesús dijo en el pasaje que vamos a leer que la única forma de tener vida eterna es conociendo al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero sucede que para yo conocer a alguien, yo tengo que tener proximidad para yo poder tener intimidad con esa persona. Porque si yo no desarrollo intimidad que viene de mi cercanía, de mi proximidad con esa persona, no hay forma que yo vaya a llegar a conocer a esa persona, de ninguna manera. Por eso el matrimonio es un proceso que acaba cuando usted parte de este mundo. Usted siempre se está conociendo, pero se necesita de la proximidad. Y no estoy hablando necesariamente de la proximidad física, la cual es necesaria. Estoy hablando de la intimidad espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí saben o han escuchado de que es posible que un hombre y una mujer casados duerman en una cama pero que estén completamente separados? ¿Cuántos saben que eso es cierto? Eso puede pasar. Usted puede estar físicamente en la misma casa y estar divorciado hace mucho tiempo.
porque la intimidad no solamente tiene que ver con proximidad física, sino también con proximidad espiritual. Y Jesús, después de hablar tantas verdades en un momento tan crítico como la última cena, Él levanta los ojos al cielo y orando, Él dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Él está orando en voz alta, sus discípulos lo están escuchando y habla de conocer al Padre, pero yo no puedo conocer al Padre a menos que yo tenga proximidad a Él. Y la proximidad va a afectar tu vida, no importa al lado de quién tú estés. Y la pregunta, o una de las preguntas para ti en el día de hoy: ¿con cuáles personas tú andas y te estás juntando? ¿Cuáles son las personas que tú has elegido como tus amigos? La persona con la que tú andas y te estás juntando, aquí viene la gran pregunta: ¿es una persona que te va a ayudar a acercarte más a Dios o te va a alejar de Dios? Yo aprendí con el tiempo a definir muy claramente los que son mis amigos, que son muy pocos íntimos amigos. Y la pregunta que tú tienes que hacerte es: esas personas que yo llamo mis amigos y mis amigas, ¿te acercarán o te alejarán más a Dios? Porque si una persona no te acerca más a Dios, te aleja de Dios. No hay punto intermedio. Y Jesús está diciendo que la vida eterna, que es lo más grande, solamente se alcanza conociendo al Padre y conociéndolo a Él. ¿Y cómo yo voy a conocer al Padre si yo no tengo proximidad a Él? Y mucha gente no tiene proximidad al Padre porque está muy ocupado y afanado en la compañía de personas que no te acercan a Dios. Posiblemente este domingo y el que viene, esta parte tiene dos, parte A y parte B. Víctor, el tema es que yo quiero vida eterna y para yo alcanzarla tengo que conocer al Padre. Pero para conocer al Padre yo tengo que acercarme a Él y permitir que Él se acerque a mí. Entonces hay otro asunto, y es que para yo acercarme a Dios, obligatoriamente yo tengo que tener una actitud humilde. Porque si Dios está en el salón de allá afuera y yo salgo a buscarlo con una actitud de orgullo en mi corazón, Dios se va a alejar de mí. No va a permitir que yo me le acerque, porque la palabra de Dios dice que Dios a los orgullosos los mira de lejos. Entonces, yo necesito conocer al Padre, necesito intimidad, para eso necesito acercarme, pero la única forma de yo acercarme verdaderamente es con un corazón humilde. Y la única forma de yo conseguir un corazón humilde es humillándome. Yo no quiero que usted levante la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí pudieran decir que ahora mismo saben por lo menos una o dos cosas en las que tienen que humillarse? El orgullo es la madre de todos los pecados. El orgullo es la madre, la suegra, la hermana, la prima de la rebeldía.
Dios no quiere nada con gente rebelde. Y para resolver todo lo anterior, yo tengo que humillarme. Hay dos fases de nuestra vida, en la que tenemos que aplicar el principio de humillarnos, porque para conocer a Dios se requiere humildad. Para conocer a Dios se requiere humildad. Y hay dos fases de nuestra vida en la cual tenemos que aplicar el principio de humillarnos, para yo poder acercarme a Dios. La fase número 1 es la fase para poder venir a Dios inicialmente. Cuando una persona viene a Dios por primera vez y hasta una segunda vez, tiene que humillarse. Pero en la fase 2, para yo, después de haberme acercado a Dios y haberlo conocido, haberlo aceptado, para yo poder progresar espiritualmente, para que mi intimidad con Él sea cada vez más grande, también tengo que seguir humillándome. Y el principio de humillarse del que estamos hablando, Jesús lo explicó en tantos lugares, pero sobre todo en algo que aconteció, que fue registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso del 1 al 4. Mateo 18, versos del 1 al 4. Dice: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados, y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Jesús está explicando el patrón que debemos seguir para acercarnos a Dios. ¿Cuánto le gustaría acercarse cada vez más a Dios? Él está explicando acá el patrón que tenemos que seguir para acercarnos a Dios. El tema es que mucha gente de entonces y de ahora asumían que estaban en el reino de Dios, pero ni siquiera habían entrado. Porque a menos que sean como niños, nunca entrarán en el reino. Y habían personas que pensaban que estaban dentro y ni siquiera habían entrado. Hoy en día hay personas que ni siquiera tampoco han entrado. No habían logrado la condición para entrar en el reino, que es humillarse como lo hace un niño. ¿Y cómo es eso de que un niño se humilla? Bueno, los niños tienen muchas características y no significa que los niños son buenos. ¿Cuántos saben que los niños no son buenos? ¿Cuántos piensan, mis hijos no? Mis hijos son muy buenos. Levanten la mano las madres que piensan así. Déjeme decirle, yo vi a mi nieto Noah con un objeto metálico queriendo meterlo en un tomacorriente. Nadie le enseñó eso. Y cuando su mamá le dijo, Noah, no, él la miró, le sacó los dientes así, mientras avanzaba hasta el tomacorriente. ¿De dónde es que un muchacho tiene la tendencia a hacer lo que no debe hacer? Eso viene del ADN pecaminoso con el que nacemos todos. La concupiscencia. Los niños no son buenos, pero dentro de todo el contexto humano, Jesús llamó a un niño para decir que esa criatura en esa edad tiene la llave para que nosotros podamos entrar. Y los niños tienen muchas características, pero yo voy a decirles 5 rápidamente. Número 1, los niños confían.
Los niños confían en su padre. Yo he visto a mi nieto Daniel subirse en 2 o 3 escalones y pararse delante de su papá y decirle a la una, y él se avienta porque él sabe que su papá lo va a agarrar, él no tiene que ver. Él se puede matar, pero su papá está ahí, él sabe, él confía. Los niños confían. No son como nosotros, que cuando estamos en medio de una situación y Dios te dice, tranquilo, yo soy tu pastor, y de verdad tú me vas a agarrar. Los niños confían. Número 2, los niños tienen una actitud humilde. Bueno, la gran mayoría. Los niños perdonan. Yo los he visto matándose, que la guitarra, que fui yo primero, y uno la agarra, y entonces la levanta para darle un guitarrazo al otro, y tenemos que agarrarlo, intervenir, y entonces se incomodan y no quieren saber uno del otro, pero a los 5 minutos están jugando como si nunca hubiera pasado nada. ¿A quién tú tienes que perdonar? Y no lo has hecho porque tú eres cristiano o cristiana y tú dices, yo me la sé esa, yo sé que tengo que perdonar, pero no lo has hecho. ¿A quién tú tienes que perdonar? Número 4, los niños son enseñables. Ya vemos algunos de nosotros que no somos enseñables. Queremos decir que sí, pero no somos enseñables. Déjame decirte, no, de eso yo sé. Miren, el Salmo 23 el Señor dice, que Él es mi pastor y que nada me faltará. Yo me lo sé eso. Tú te sabes las letras, te sabes las palabras, pero en el momento que te lo estaban diciendo, tú no sabías lo que Dios tenía cargado en esas palabras. Y el problema con el que cree que sabe es que no sabe, y aparte de eso cierra la puerta al conocimiento de Dios. Una de las muestras más claras de una actitud humilde en una persona es que no importa los grados que tenga, la experiencia que tenga, siempre tú lo ves que está dispuesto a aprender. Y número 5, los niños reciben la verdad, no la cuestionan. Pablo habló de esto en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Dijo, 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios lo llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los que se creen poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede jactarse en presencia de Dios, porque Él escogió lo ridículo para revelar la ignorancia de los que se creen sabios. Él lo hizo así. Hay un joven cristiano de una iglesia que queda cerca de Los Prados, me voy a reservar su nombre, pero que él vino aquí un día y él hace chistes de cristianos. Como yo no vengo de una tradición, yo no entiendo la mayoría de los chistes que él hace. Él hace chistes de lo que piensan los hijos de los pastores, hace chistes de lo que tocan el piano en la iglesia, hace chistes de que la gente que ministra en alabanza y adoración siempre encuentran un colmado para después que predican irse para allá a comer y luego regresan al final cuando la prédica se ha terminado.
hace chistes de todo tipo. Y aparentemente eso él ha encontrado un atractivo en cuanto a eso. Pues a él se le ocurrió decir en sus redes: señores, ¿qué ustedes creen? Vino un día aquí al café. Bueno, no fue así, vamos a darle para atrás. Yo vengo entrando un día al edificio, y cuando vengo entrando al mediodía hay gente que ahora toma la recepción del edificio para sentarse, gente que trabaja por aquí. Y yo veo a este joven con una joven y le dije: hey, ¿ustedes saben que allá arriba hay un café? Me dijeron: sí, nosotros hemos estado ahí. Yo le dije: vengan, que les voy a brindar un café. Me metí en el elevador y ellos me cayeron atrás. Cuando llegaron al café, le dije a la joven que estaba teniendo el café: dale lo que ellos pidan. Y entré para acá adentro y los dejé ahí. Luego ellos se fueron y aparentemente él comenzó a tirar fotos, imágenes, y las subió a sus redes. Y le dijo a la gente que lo seguía: ¿qué ustedes creen si nosotros venimos un día y adoramos a Dios en este lugar? Y la gente dijo: sí, sí, sí. Entonces él dijo: ok, vamos el lunes tal, un lunes, no me acuerdo cuándo fue, hace 2 lunes. Él vino y entonces me cuenta Jason que él estaba conversando con él porque él llegó temprano, que él decía que él esperaba 20, 30 personas, más o menos. Y Jason le dijo: no, van a venir más, tú te vas a sorprender. ¿Y como cuánta gente vinieron? ¿Cuánta? Vinieron como 120 personas al café. Y el pasillo se llenó. Entonces teníamos apuro porque la gente del cine comenzaron a quejarse. Nos llamaron a la seguridad de la plaza porque del pasillo para el cine nada más dejaron espacio para que una gente entrara al cine así. Y entonces lo que se armó fue que vinieron acá, montaron guitarra, unos micrófonos, y comenzaron todos esos jóvenes a alabar al Señor. Y mi esposa y yo nos quedábamos mirando. Esos son muchachos que pudieran estar en un barrio delinquiendo, haciendo otra cosa, pero míralos aquí, 100 y pico de jóvenes. Él no tenía idea de que iba a venir tanta gente. Y había gente cantando y nosotros le preguntamos: ¿quién es ese que está cantando? Y él dice: yo no sé. Él ni siquiera conocía a la gente que estaban cantando. Él lo que sabe, bueno, algunos lo conocía, pero él vino y se armó eso, y se armó un momento de adoración. Cuando vino la gente de seguridad del edificio, yo me le acerqué y le dije: miren, por favor, si ustedes quieren meterme preso, háganlo mañana. Yo les voy a decir que bajen el volumen, pero no me hagan un lío. Y me dijeron ellos: pastor, nosotros estamos alabando a Dios aquí. Qué bueno. Donde Dios está, donde hay alabanza, Dios está metido ahí. Y es ridículo. A lo mejor si nosotros comenzamos a hacer una campaña: vengan jóvenes, vienen 3 gatos. Pero él dijo: vengan, y fue. Porque Dios coge lo ridículo, lo frágil y sin poder, para revelar la fragilidad que tienen los que se creen que son poderosos. Y lo despreciado para avergonzar a todo aquel que se considera importante en sí mismo. Y quiero concluir con esta historia, otro ejemplo de lo que tenemos que hacer para acercarnos a Jesús, para acercarnos y poder conocer a Dios, como Jesús oró en Juan 17. 2 fases. La fase es que para acercarme a Dios yo tengo que humillarme. Y en Lucas capítulo 18, versos del 18 al 25, Lucas 18, versos 18 al 25, hubo otra ocasión donde alguien intentó acercarse a Jesús. Y en este caso era un hombre rico. La historia ustedes la conocen, pero dice así: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿y por qué tú me llamas bueno? Le preguntó Jesús: solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo.
Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio al hombre joven, rico, y le dijo a él: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron eso dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y quiero contarles algo que yo investigué respecto, porque antes yo pensaba que era por el ojo de una aguja de coser, pero no es así. Investigando con algunos judíos, en el antiguo Jerusalén, incluso hace 2 siglos, no tan lejano, había un gran portón que cerraba al final del día. A 1 hora cerraba. Y en la noche a veces llegaban viajeros, pero el portón no podía ser abierto hacia el día siguiente. Entonces ese portón tenía una pequeña puerta, bien pequeña, como de ese tamaño. Y esa puerta la llamaban el ojo de una aguja. Y cuentan que cuando un viajero llegaba con un camello cargado de cosas, o sea, una gente adinerada que venía cargado de cosas, para el rico poder entrar, él, su animal y su carga, él tenía que primero despojar toda la carga del camello, hacer que el camello se arrodillara y luego se arrastrara de rodillas para pasar por la puerta el ojo de una aguja. Y luego él entraba un paquete a la vez y luego él se agachaba y entraba. Cuando llegaban viajeros que no eran ricos, que simplemente andaban con su bastón, ellos simplemente veían la puerta, ojo de la aguja, y se inclinaban y pasaban. No les era tan difícil a ellos como le era a un hombre rico. Me dicen que basado en esa realidad es que Jesús dijo estas cosas. El camello tenía que arrodillarse. La gente con riqueza, la mayoría, no todos, tienen su seguridad y cimiento de seguridad en lo que poseen. Y cuando eso es quitado, entonces su seguridad se va. Jesús le dijo a este hombre: bueno solamente Dios. Él estaba diciendo: tú sabes con quién tú estás hablando. La salvación no se compra, solo Dios la otorga. Y de la misma forma que esos camellos tenían que ser despojados, nosotros tenemos que despojarnos de nuestras pretensiones, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia y de nuestra independencia para poder entrar en el reino. Una persona con estas características no va a entrar en el reino. Y luego que se despoja de todo eso, al igual que el camello, tiene que arrodillarse, humillarse para poder entrar. Jesús dijo: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Él no dijo que era imposible. De hecho, hay una historia de un hombre rico, muy rico y poderoso, que hizo lo que Jesús, antes de que Jesús naciera como humano, muchos años antes, hizo lo que Jesús está describiendo aquí. Y esa historia ustedes la conocen, porque el pastor Néstor Blanco habló de él la semana pasada. Y me refiero a Naamán. No tengo que hacerle el recuento. Naamán era un hombre poderoso
era un general de la guardia de uno de los pueblos que tenían oprimidos a Israel. La cita está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo voy a leer solamente el verso 14. Naamán era poderoso, tenía prestigio, tenía todo, pero siempre hay un pero. Todo el mundo tiene un pero. Todas las sopas tienen un pelo. Ella es muy hermosa, pero siempre hay algo. Y el tema de Naamán, como ustedes saben, era que era leproso por todas partes. Entonces su sierva, una le sugirió que fuera a ver al profeta de Israel, y él lo hizo. Y cuenta la palabra, como ustedes saben, que cuando llegó a la puerta de Eliseo, él esperaba que Eliseo lo recibiera y Eliseo no lo recibió. Le mandó a decir con su criado, dile que se tire 7 veces en el Jordán. Hombre rico, poderoso, se quejó, dijo, no, en mi país hay mejores ríos que estos. Y se fue enojado, pero la misericordia de Dios estaba con él, porque los siervos que iban le dijeron, pero Señor, hazle caso. Si te hubieran dicho que te suba a una colina y te tires, tú te tiras, pero él te está pidiendo algo tan simple, hazle caso. Entonces, dice la palabra en Segunda de Reyes 5:14, lo siguiente: entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Naamán era rico, era poderoso, tenía prestigio, pero él bajó. Y luego que bajó, se quitó la ropa, y al quitarse la ropa tuvo que mostrar todas las llagas, todo lo despreciable que él tenía. Es posible que tú seas rico o no, o que te consideres rico. Lo que yo sé es que todo el que está aquí es la aspiración de alguien en alguna parte del mundo. Hay personas en el mundo que aspiran a tener lo que tú tienes, aunque tú consideres que es poco. Y no, pregúntenle a Víctor y a Gabriel Veras. Él se quitó la ropa y mostró todo. El hombre poderoso bajó, se quitó la ropa, y de esa misma manera Dios espera que tú te desnudes delante de Él. Él lo sabe, pero Dios lo que espera es que tú te pongas de acuerdo con Él y le digas, sí, mira lo que yo realmente soy. Yo soy rebelde, controlador, yo hablo mal, estoy lleno de ira, estoy frustrado, estoy depresivo, la vida me hiede, no aguanto el marido que tengo, no aguanto a la mujer, estoy harto de mi trabajo, harto del negocio que tengo. Dios quiere que tú bajes, te despojes y muestres lo que hay, porque la única forma en que Él lo va a hacer es cuando tú reconoces tu pecado delante de Él y estás dispuesto a hacer lo que Él te diga. En su orgullo, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar no son mejores? En su orgullo, Naamán escuchó a sus siervos y le hizo caso. En su orgullo, Naamán, un hombre poderoso y rico, enojado completamente, lleno de ira, queriendo controlarlo todo. En su orgullo, gente inferior a él
le hablaron y él escuchó. Y no solamente escuchó, sino que él le hizo caso. ¿A quién en tu vida que tú consideras al menos Dios está utilizando para hablarte a ti y tú no estás escuchando y mucho menos haciendo caso? Muchas veces creemos que se necesita de una persona muy ungida espiritualmente, aparentemente, o de un pastor para que Dios me hable. Y Dios te puede hablar a través del portero de tu edificio o del que bota la basura. En estos días yo iba a una reunión de oración que voy los miércoles y estoy orando en mi habitación porque no quería ir. Ese día yo no quería ir. Me había acostado tarde, no quería ir, pero me estaban esperando. Pero yo no quería ir. Y yo prefería quedarme en mi casa haciendo otras cosas. Y cojo mi teléfono, porque yo me voy en Uber, porque no hay parqueo. Llamo, selecciono un chofer de Uber. Y generalmente, en mi caso, los choferes de Uber, si me escriben, es para decirme llegué. Pero muy rara vez, muy raro, ocurre, pero muy raro, el chofer del Uber me escribe para decirme nada. Simplemente cuando él llega, escribe y punto. Pero ese día que yo no quería ir a esa reunión de los miércoles, ese día, que creo que fue la semana antepasada, no recuerdo, yo lo escribo, pongo el teléfono y el teléfono tiembla. Y cuando tiembla, fue que el chofer de Uber me escribió. Y él me escribió estas palabras: Dios tiene que ser lo primero. Yo me quedo... Yo me quedé como... Pongo el teléfono y en ese momento yo sentí el Espíritu Santo que bajó y me dijo: fui yo que te escribí. Y yo me paniqué. Y me vestí en 3 minutos. Yo duro 15. En 3 minutos me vestí. Y estaba allá abajo como un guardia para ir a donde yo no quería ir. Cuando me monto en el vehículo, nada, me monto ahí. Generalmente yo me llevo un audífono para ir escuchando una prédica o una alabanza, algo. Y estoy ahí y no escucho nada. Le digo al muchacho del taxi, comienzo a hablar con él. Y yo le dije: ¿usted me escribió cuando recibió el servicio? Él está manejando y me dice: ¿sí? Y yo: ¿y por qué usted me escribió? La verdad, yo no tengo idea. ¿Pero usted vio lo que usted me escribió? Dice él: sí, yo recibí el mensaje suyo y yo recibí eso, como que ponerle a usted ahí que Dios tiene que ser lo primero, pero yo no entiendo por qué. Y siguió conduciendo. Conversamos y cuando él me dejó, yo le dije: Dios te usó para hablarme. Me dijo él: ¿cómo así? Entonces yo le conté lo que estaba pasando y el hombre se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: wow. ¿Usted es cristiano? Yo le dije: en algunas ocasiones. ¿Y saben qué me dijo él? Si yo sigo ahí, el hombre se raja de grito.
él me dijo, pero de verdad. Y yo le conté, sí, mira, yo estaba pensando esto y de repente eso nunca pasa. Y él dijo, entonces Dios me respondió a mí. Yo dije, ¿por qué? Porque yo era cristiano y me había descarriado. Y siempre pensaba que Dios no quería nada que ver conmigo. Pero yo veo que hoy Dios me usó para hablarle a un pastor. Tampoco le dije que yo era pastor. Cuando nosotros nos humillamos, eso es como una llave que abre la puerta para tú entrar en la proximidad con Dios. Y de quien tú estás próximo va a afectar tu vida. Y tú y yo queremos estar próximos a Dios. Y siento decirle a alguien, tienes que salirte del tren y dejar que tú no eres más bueno que ellos. Es simplemente que hay personas que no te van a acompañar hasta el final del viaje. Hay otros que sí te van a acompañar. Y cierro con esto. Estoy cerrando hace un rato, Dios mío. En estos días yo he estado haciendo algo en un proyecto. Y yo tuve que hacer una reflexión de lo que ha pasado con mi vida desde los 21 años hasta la fecha. Y tuve que profundizar, buscar memorias, discos duros, meterme en internet y buscar. Y tuve que hacer un recuento para algo que estoy haciendo. Y cuando lo estaba plasmando, que lo puse, que terminé la documentación año tras año de lo que había pasado, yo me fajé a dar grito. Y le dije a mi esposa, wow, la verdad es que toda mi vida yo me había considerado una persona inteligente y buen profesional. Pero mirando mi vida hacia atrás, desde el momento en que estoy ahora, mano de Dios, porque no hay forma que yo haya podido vivir, pasar y conseguir tantas cosas que yo he conseguido si no hubiera sido por la mano de Dios. Y un amigo muy amado que vio también el recuento me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, cuando yo vi el recuento, reflexioné. Y yo le dije, ¿verdad? ¿Y por qué? Y él me dijo, porque yo me di cuenta que desde que usted tiene 20 o 21 años, yo he estado ahí en cada uno de esos momentos importantes de su vida. Cuando usted abrió la primera tienda en Nueva York, yo estaba ahí. Usted vino la primera vez al país y dio su primer curso, yo fui de los que estaban ahí. Cuando se abrió el grupo de oración en la casa, yo era de los 8 que estaba ahí. Cuando usted se bautizó, yo también me estaba bautizando. Cuando conseguimos el local en la Charles Sommer, yo estaba ahí. Cuando nos mudamos para acá, para Silverstone, también yo estaba ahí. Y me doy cuenta de que todavía yo estoy aquí. Y es que hay personas, las que tú menos te imaginas, que te van a acompañar
a lo largo de tu vida, pero hay otras que no. Esa persona es mi hermano José Aybar. Cuando él montó su compañía, entonces yo estaba ahí. Yo conocí a su esposa cuando sus hijos todavía estaban pequeños. Y desde entonces nunca nos hemos vuelto a separar. ¿Cuál es el punto? Hay poder en la proximidad. Para bien o para mal. ¿Con quién tú andas en este momento de tu vida? Y la otra pregunta, ¿con quién tú deberías juntarte más? ¿Cuál es el criterio? Personas que te acerquen más a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos por un instante.